Buenos días. Se inicia la mesa redonda dedicada a las estrategias contra los alojamientos ilegales. A esta mesa está compuesta por Carmen Arjona, directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Antonio Martín, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Javier Ramírez, director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, en ausencia concurre Blanca, y por la parte de la Junta General del Principado de Asturias, Julio Manuel González. Modera María Teresa Cabezas, catedrática de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Extremadura, que tiene la palabra. Pues muchas gracias. Buenos días a todos en primer lugar. Bienvenidos de nuevo a esta nueva jornada de este congreso. Y quiero dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a la organización por invitarme, por contar conmigo. Yo en esta exposición general voy a ser muy breve porque los ponentes tienen mucho que decir y además me imagino que el público mucho que preguntar también. Miren, la mesa redonda lleva por título Estrategias frente a los alojamientos ilegales. Y ¡chac! Se dijo la palabra clave para un jurista: ilegal. De repente uno se coloca la capa de Superman y decide que hay que luchar contra la clandestinidad. Y si además es un investigador, pues surgen cientos de preguntas. No se asusten porque no voy a hacerles cientos de preguntas, solo voy a hacer algunas. Pero esas preguntas yo me las he planteado de la siguiente manera. En primer lugar, ¿por qué aparecen estos alojamientos ilegales? Las respuestas que se pueden dar son múltiples y algunas pueden ser: ¿fue la crisis económica la que hizo que la población saliera a buscar otros modos de ingreso? ¿Fue precisamente el turista el que de ninguna manera va a resignarse a dejar de viajar quien ha decidido buscar otro alojamiento, otro tipo de alojamiento que pueda ser más económico? ¿Es que en esta sociedad nos gusta esa economía colaborativa y nos hemos convertido en el Uber o en el BlaBlaCar de los alojamientos? ¿O es simplemente que el español, aunque ya no esté en el siglo de oro, seguimos siendo ese pícaro por esencia? Hay que reflexionar, ¿es solo el precio lo que mueve a estos alojamientos? ¿Es solo la búsqueda de otra modalidad alojativa y que tal vez no se esté ofreciendo? Como segunda pregunta, me planteo ¿por qué es justo ahora cuando nos hemos decidido a combatir estos alojamientos ilegales? ¿Es que ahora hay más? ¿O es que son más visibles? ¿O es que nos están haciendo más daño? Leía hace unos días que de los 80 millones de turistas con los que vamos a cerrar 2017, 60 vendrían a alojamientos reglados. Uno, según Family Tour, vendría a domicilio familiar o de amigos. ¿19 millones entonces irían a alojamientos ilegales? Desde luego yo no veo la necesidad de justificar por qué hay que luchar contra la ilegalidad, de lo pernicioso de la ilegalidad. Pero si quieren repasamos algunas cuestiones que desde luego hacen daño. Intrusismo profesional, competencia desleal, bajada de calidad del sector, inseguridad jurídica para el usuario, del lado del turista problemas de incompatibilidad en su vida normal, como por ejemplo gran subida de los precios de los alojamientos de arrendamientos en su ciudad y desde luego este fenómeno de la ilegalidad falsea las estadísticas turísticas que necesitamos que sean fiables. Mi tercera pregunta es ¿quién tiene que combatir esta ilegalidad? Y solo les enseño quiénes son los ponentes hoy. Obviamente es la Administración, aunque no solo va a ser la Administración autonómica, es hoy la Administración autonómica quien viene aquí a dar la cara. Ellos van a reclamar otros papeles para otras administraciones, pero en todo caso aquí está la Administración autonómica que tiene capacidad de gobierno y que tiene potestad normativa. Ya saben que el turismo, en esencia, es una competencia autonómica a partir del 148.118
de nuestra Constitución y que se desarrolla a través de los estatutos de autonomía y posteriormente la ley de turismo de cada una de las comunidades autónomas. Este es otro planteamiento de por qué esta mesa está configurada como está. 17 comunidades autónomas con sus respectivas leyes de turismo y, por lo tanto, 17 complejos sobre tipología de alojamientos turísticos. No solo son diferentes los tipos, son también diferentes las denominaciones. Y a veces incluso bajo una misma denominación vamos a encontrar que cada una de las comunidades autónomas regula cuestiones diferentes. Si vamos a la calificación, a la categoría de estos alojamientos, nos pasa exactamente igual, no hay una normalización al respecto. Por último, ¿por qué se convierten estos alojamientos en ilegales? Si me permiten un poquitín de historia para ajustar el asunto. Miren, es el Plan Nacional Integral de Calidad del Turismo del 2012 al 2015 quien detecta el problema y avisa de que hay muchos alojamientos turísticos privados que se están ofertando como turísticos y dice al sector: no se lo deberían dejar ustedes de escapar, eso debe quedar bajo su control. De manera que se incentiva la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En el año 2013, la Ley de Arrendamientos Urbanos se modificó para hacer 3 tipos de arrendamientos. El primer arrendamiento, el habitual, el segundo arrendamiento, el de temporada. Estos dos van a quedar comprendidos dentro de la regulación específica de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero nace un tercero, que es el arrendamiento turístico. Ese arrendamiento turístico escapa del control de la Ley de Arrendamientos Urbanos para quedar sometido al control de nuestro sector, del sector turístico. Y así dice que necesitamos un régimen específico. Lo que tiene que hacer la Administración en ese caso es plantearse si tiene ese régimen específico para el control de estos nuevos arrendamientos que han surgido y que ahora tiene que controlar el sector turístico. Si lo tenemos, adelante, y si no lo tenemos, creemos la norma. Y en todo caso, aplíquense las normas para llegar a un buen control. Bien, pues ese es el motivo por el que hoy tenemos 4 comunidades autónomas, 4 modelos de soluciones diferenciados que estamos deseando conocer. Y por eso les presento a los ponentes, aunque ya lo ha hecho la persona que me precede. En primer lugar, tenemos a Carmen Arjona Pavón, doña Carmen Arjona Pavón, que es la Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía. Vean que incluso los nombres son distintos. En segundo lugar, tenemos a nuestro Director General, Francisco Martín Simón, Director General de Turismo. En tercer lugar, intervendrá doña Blanca Arévalo Álvarez, que viene como responsable de promoción turística de Castilla y León. Y en cuarto lugar, Julio Manuel González Zapico, que es Director General de Comercio y Turismo de la Junta General del Principado de Asturias. Y yo pues ahora voy a ceder la palabra, en primer lugar, a doña Carmen Arjona Pavón, pues aproximadamente unos 10 minutos. Gracias. Gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la Comunidad de Extremadura, al Director General de Turismo, mi compañero de Asturias, Blanca. Es un placer estar aquí y, bueno, pues un reto ser la primera en inaugurar este día. Yo les voy a explicar fácil y rápidamente pues, cómo es la normativa andaluza, un decreto del que estamos orgullosos porque creemos que responde a las expectativas y las necesidades, como bien ha dicho Blanca, que las comunidades autónomas tengamos que entrar a regular y a dictar una normativa específica para las viviendas con fines turísticos, que es el nombre que le damos en Andalucía, viene derivado pues, por esa modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Evidentemente, hay una cuestión de la que yo parto y es que el Estado debió marcar una armonización para que las 17 comunidades autónomas tuviéramos unos mínimos estándares que se cumplieran en todo el territorio español, puesto que estamos hablando de un servicio turístico, no estamos hablando de establecimientos turísticos, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de inmuebles que están en suelo residencial, por lo tanto el uso es residencial y no deben de perder esa característica. Una vez que no están dedicados al servicio turístico, vuelven a su condición
natural de uso residencial. Para nosotros eso era una premisa muy importante, porque al menos en Andalucía, déjeme que voy a poner esto aquí, en Andalucía se practicaba con cierta... No se queda centrado porque no habéis puesto el PDF. ¿Podéis poner el PDF mejor que este? Bueno, pues no funciona el PDF, pues lo vamos a dejar así y os lo voy contando de la mejor manera posible. ¿Vale? Bien, os decía que en Andalucía existía esa fórmula bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos, con lo cual nos enfrentábamos a algo preexistente, con unas características y con una costumbre. Nosotros debíamos de darle una calidad, debíamos darle unos requisitos mínimos para que eso realmente fuera un servicio turístico, que eso nosotros, pues, por tema competencial, es lo que tenemos que hacer. Nosotros ya no estábamos enfrentándonos o queríamos que las personas que quisieran dedicar sus viviendas a fines turísticos lo hicieran bajo unos estándares de calidad, que es lo que Andalucía exige a todos los establecimientos turísticos, a todos los servicios turísticos que se practican en nuestro territorio. Unos requisitos sencillos, unos requisitos posibles, unos requisitos que para nada son imposibles de cumplir, porque si no, bueno, pues sería algo que no tendría ningún sentido. Intentábamos y hemos intentado, creo que hemos conseguido, dar respuesta tanto a la oferta como a la demanda. Actualmente os digo que nosotros vamos por 26.000 viviendas, que tienen dos características: pueden ser viviendas completas, con lo cual pueden ser titulares los que las exploten, o bien pueden ser empresas, tanto personas físicas como jurídicas, y en ese caso pues tenemos un límite de 15 personas, no queríamos que las viviendas se convirtieran en unos alojamientos ilógicos, con una masificación que no tendría ningún sentido. Y por otro lado estaba otra fórmula, y esta otra fórmula, que es el arrendamiento por habitaciones. Cuando decimos que se puede alquilar una vivienda por habitaciones, estamos diciendo que estamos pensando en esa economía colaborativa, estamos pensando en esas familias que tienen una necesidad de mayores ingresos y, por lo tanto, el requisito principal también era que el titular tiene que convivir en la vivienda. Eso era algo para nosotros fundamental, porque de esa manera aquellas viviendas sociales que están construidas por las administraciones también pudieran participar de esta nueva fórmula de negocio, si lo queremos decir así, cuando ya, insisto, es algo que ya venía, por lo menos en la costumbre de Andalucía ya venía. Entonces, dictamos este decreto 28/2016, que toma vida en mayo, con lo cual llevamos poco más de un año. La normativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos nos obligaba a todos a una premisa, y es que tuvieran habitualidad y estuvieran comercializados a través de canales de oferta turística. Y aquí pues enlazo ya con una de las preguntas que nos ha hecho Teresa. Fijaros cómo el mundo cibernético, cómo Internet está modificando todos los hábitos que nosotros teníamos habituales, ¿no? De pronto la vivienda que se alquila para un turista pasa a estar en un foro, en un tablón de anuncios mundial con un alcance increíble. Esto genera una fórmula de negocio para todas esas plataformas, con Airbnb en su pionera, por decirlo de alguna forma, donde todas las personas ven una capacidad de negocio, pero una capacidad de negocio que es muy importante, que no desequilibre el sector turístico. Un sector turístico tremendamente sensible, donde tienen que convivir muchas fórmulas de alojamiento, desde los clásicos hoteles hasta las viviendas turísticas de alojamiento rural, pasando por los apartamentos, hoteles apartamento, etc. Ustedes conocen perfectamente, hay una gran diversidad, y esa convivencia tenemos que hacer desde las administraciones que no se rompa. Hay un problema, y es que las plataformas actualmente están funcionando de una manera, digamos, poco regulada. Ya no hablo de la regulación autonómica, que no nos corresponde porque estamos hablando de niveles superiores, estamos hablando de una normativa estatal que frene un poco esas capacidades de modificar el mercado turístico
tan escoradamente hacia unas fórmulas tecnológicas. Tampoco hay en Europa una fórmula normativa que a nosotros nos ampare para que desde las administraciones y desde el sector privado, en esa colaboración y en esa armonía, podamos hacer entre todos, porque no es función de las administraciones, es función de todos que el sector turístico camine hacia donde tiene que caminar, hacia objetivos lógicos, hacia un crecimiento razonable, hacia un desarrollo sostenible, hacia el enriquecimiento de personas y de territorios en común y con un empleo digno y de calidad. Entonces, si no lo hacemos entre todos, es muy difícil. Yo entiendo desde Andalucía que carecemos de esa normativa superior que al menos nos permita cuando hay actuaciones, vamos a decir clandestinas. A mí la palabra ilegal me suena un poco difícil de encajar en mi discurso. Son actuaciones clandestinas y así las tenemos recogidas en la normativa andaluza, que podamos tener una actuación que tenga un después realmente eficaz. Porque si vamos a hacer cosas y después las plataformas nos argumentan jurídicamente que ellas tienen su sede social en Irlanda y que por lo tanto están exentos de tener que cumplir con nuestras normas fiscales, tributarias, sectoriales, pues entonces quedamos un poco ahí en un terreno de nada. Evidentemente, esos grandes tablones de anuncio alojan mucho tejido alojativo que no está regulado, que no es legal, porque antes estábamos en una fórmula donde en un ámbito de alegalidad, pues esas viviendas han convivido con todos nosotros. Ya tenemos una normativa específica, una normativa que yo creo que marca un antes y un después y que sigue siendo no cumplida por algunas personas, algunas empresas. Quiere esto decir que cuando esas plataformas permiten que quien no está registrado, porque sé que Asturias lo tiene, Extremadura lo tiene, Castilla y León lo tiene, Andalucía lo tiene, un registro donde tenemos un registro que es público, donde tenemos ahí un decálogo. Os decía, nosotros tenemos ahora mismo 26.000 viviendas y en continuo crecimiento. Cuando digo 26.000, son las 26.000 que sí están reguladas, que sí están dentro del registro de turismo y que sí cumplen con esos requisitos de calidad, de confort y de seguridad que todo turista tiene que tener asegurado. Fijaros la cantidad de viviendas que tenemos. Necesitamos un equipo de inspección y lo tenemos, un equipo de inspección turística con un plan de inspección programada donde queda perfectamente determinado que esas personas qué es lo que tienen que hacer durante el año para hacer el control tanto de las viviendas que se han inscrito y vamos y comprobamos si aquello que han dicho en su declaración responsable lo cumplen en su totalidad. Algunas veces por desconocimiento le falta algún pequeño requisito, se le hace la advertencia, lo subsanan y ya quedamos todos tan contentos, empezamos a trabajar muy felices. En otros casos, bueno, pues tenemos denuncias, recibimos denuncias bien de vecinos, de comunidad de vecinos que bueno, encuentran molestias en ese uso que se está haciendo de una vivienda aledaña a la suya, o bien nos vienen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por diferentes causas. Bueno, pues todo este tipo de denuncias, o sea, no solo nuestra iniciativa propia, sino aquellas que nos vienen por iniciativa de otras instancias, originan todo un procedimiento de inspección para controlar esta clandestinidad. Una clandestinidad que poco a poco vamos limando, pero que evidentemente cuesta trabajo que encaje, porque no todo el mundo le apetece y acepta estar en un registro, le apetece y le acepta que la Administración conozca su existencia. A algunos no les apetece ni aceptan tener que cumplir con sus obligaciones fiscales, como el resto de ciudadanos de este país, con lo cual el daño que se produce con ese intrusismo, como bien decías, Teresa, es muy alto. Yo creo que el trabajo entre todos es lo que nos va a hacer que tengamos un sector turístico realmente de calidad, con una excelencia exquisita, y yo creo que ese trabajo que ya se viene haciendo, pues vamos a seguir insistiendo con toda nuestra fuerza y espero que, bueno, que en mi discurso hayan tenido un poco de imagen de cómo en Andalucía tratamos las viviendas con fines turísticos. Gracias por su atención. Por eso terminamos, que no controlaba el tiempo. Muchas gracias, Carmen. Damos la palabra entonces a nuestro director general, Francisco Martín. Cuando tú quieras, Francisco. ¿Quieres el atril o todo el escenario para ti,
Muy bien. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, es un placer compartir con los compañeros, con Julio, con Carmen y con Castilla y León y con todos vosotros este espacio y esta mesa que es muy demandada por vosotros, así nos lo habéis hecho llegar a lo largo de estos 2 años que estamos gobernando. Vamos a contar, ¿podemos pasar el...? Ah, lo tengo, muy bien, no, perfecto, mejor lo paso yo, sí. Bien, he querido ilustrar esta fotografía del Parque de Monfragüe en una noche así estelar de esa tan maravillosa, que necesitamos muchos puntos de luz y muchos esfuerzos de todos para configurar precisamente una respuesta. La suma de todos esos puntos en el cielo configuran el paisaje celeste. Pues bien, la respuesta precisamente a este fenómeno tiene que ser la suma del esfuerzo de todo, el compromiso de todo. Nadie de perfil, nadie lavándose las manos, todos de frente. Y en este sentido, trabajar y hacer unas actuaciones como las que venimos realizando desde los últimos 2 años en la legislatura, no solo es hacer cosas, no solo es poner en marcha actuaciones, significa basarse en principios. Gobernar es gobernar con principios. Por eso el primer principio, yo los he puesto ahí de forma esquemática 3. El primero es que estamos en contra de la economía sumergida, sean de los alojamientos ilegales, sean de los de la hostelería, de los guías turísticos. Por lo tanto, lo primero que hay que afirmar es que estamos defendiendo a los empresarios turísticos legales versus competencia desleal. Esto hay que tenerlo claro. Y además defendemos la ordenación de la oferta, de la calidad ante los consumidores. Por lo tanto, son 3 principios esenciales. Punto primero, la economía sumergida, por principio hay que combatirla. Hay que combatirla la Administración central, la autonómica y la local. Y en este sentido, no podemos estar favoreciendo la competencia desleal frente a los empresarios que pagan impuestos, que crean trabajo. Además, hay que decir algo muy claro, y es que un principio que no se pone suficientemente en valor en muchas mesas, que es el principio de la ordenación de la oferta. Es que tenemos la responsabilidad, así lo dicen la ley de turismo, de ordenar la oferta. Ordenar la oferta turística. ¿Con qué características? ¿Bajo qué parámetros? Incluso ya a nivel local, la oferta también en qué territorios y cuáles son las zonas de carga de determinadas zonas de algunos ayuntamientos, de algunas ciudades, donde ya está sobrecargada. Este es el principio general de ordenar el sector turístico, de ordenar la convivencia, de ordenar esa oferta. Está muy claro, por ejemplo, en los planes de ordenación urbana. ¿Dónde se puede construir? ¿De qué manera? Hoy hay ya ayuntamientos en España que están diciendo, no, aquí se puede construir un número determinado. Por lo tanto, estos 3 principios son básicos. Y frente a eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando bajo 5 parámetros de acción. Y digo que hay que plantear que este tema no es nuevo. No es nuevo. Aquí está el presidente de la Confederación de Empresarios de Extremadura. En el 2014, la legislatura pasada, nosotros estábamos en la oposición, aquí está el señor Azcarza, nos pidió al grupo parlamentario comparecer en la Asamblea. ¿Es así? Usted compareció en marzo del 2014 y ya planteó que esto era un problema para los hoteles, que esto era un problema para la oferta alojativa. Se trasladó, no vamos a entrar aquí en valoraciones, pero no se actuó. Ese es el resumen. Él lo podrá corroborar después. Por lo tanto, ante los problemas hay 2 maneras de afrontarlo. Uno, encarándolo con soluciones, con propuestas, nada fácil, pero por lo menos mojándose, por lo menos intentando dar la cara, por lo menos intentando de verdad estar con el sector. Y en segundo lugar, hay otra manera, que es decir, te escuchamos, tomamos nota y lo llevamos al programa electoral siguiente, que es lo que pasó. Por lo tanto, tenemos 5 ejes de acción. El primero, nosotros tenemos la responsabilidad de la inspección y, por lo tanto, desde julio del 2015 estamos actuando.
¿Y cuál es el mapa? El mapa de los alojamientos ilegales. Y esto lo doy como primicia aquí en el Congreso porque ya dimos una rueda de prensa en julio pasado y han cambiado los números. Los números porque la inspección durante el verano ha seguido trabajando, pero sigue trabajando desde el primer día, porque la primera sanción que pusimos con el expediente entero fue en enero del 2016. Pues hoy el mapa de los alojamientos ilegales son 608 identificados, 397 en la provincia de Cáceres, 211 en la provincia de Badajoz. En las 4 ciudades más turísticas de Extremadura acumulan 326, que significa el 53% de los alojamientos identificados, con esa proporción: Cáceres 133, Mérida 113, Plasencia 40, Badajoz 40. De todos 608 identificados, 247 localizados y 363 pendientes de localizar. Oferta una plataforma: apartamento en el centro histórico de Badajoz, con una foto. ¿Cómo localizamos eso? Ni nosotros ni el ayuntamiento. Es complicado, no, lo siguiente. Es muy difícil. No se trata solo de tener voluntad, sino de tener medios para localizarlo. 501 solicitudes con los ayuntamientos, respuesta de los ayuntamientos que han localizado 223, 205 actuaciones previas, que es el primer paso para abrir el expediente sancionador. Es decir, los servicios de inspección de la Dirección General de Turismo han abierto 205 actuaciones previas. 14 están en proceso sancionador, 2 con sanciones ya de 6.001 euros y 47 de todo este proceso se han regularizado. Es decir, han cumplido los requisitos, han hecho la declaración responsable y están en el registro oficial de empresas y actividades turísticas. 47, número importante. Eso es lo que hemos estado trabajando en el primer eje, la inspección. Segundo, la alianza con los ayuntamientos. Lo que hemos trabajado es decir, este es un tema que nos afecta a todos, porque lo primero que hay que comprender es que este es un tema que tiene muchos factores, pero también afecta a los ayuntamientos. Y nos hemos reunido de forma discreta con los alcaldes de las 4 ciudades, de las 3 ciudades de Extremadura, y lo haremos también con el de Badajoz. Y les hemos dicho, aquí estamos afectados los ayuntamientos y nosotros, porque esta empresa, que es ilegal, nosotros lo decimos claramente, aquí están los legales y los ilegales. Usted no tiene permiso de licencia de apertura, está ilegal. Pues usted tiene que actuar igual que actúa ante una peluquería que está ilegal, ante un taller mecánico, ante cualquiera. Usted tiene que abrir expediente. Aquí ya empezamos con los primeros pases de posicionamiento de los ayuntamientos. La inspección regional que sancione. No, y usted también. Y así se lo he dicho a los alcaldes. Usted también. ¿Cuántos expedientes sancionadores, expedientes iniciados por los ayuntamientos para cerrar, igual que cierran un taller mecánico? Es que no cumplen las medidas de seguridad, las medidas de evacuación. Por lo tanto, esto de decir, no, esto es un tema solo de las comunidades autónomas. No, esto es un tema también de los ayuntamientos. Es un tema donde se tienen que implicar y tienen que hacer un proceso de sancionador igual que hacemos nosotros, porque no tienen licencia de apertura. Y afecta y lastran los ingresos de la economía local, los impuestos locales, distorsionan la oferta local de cada ciudad. ¿Cómo podemos permitir que en 2 ciudades patrimonios de la humanidad tengan 100 y pico? Los ayuntamientos son los primeros que tendrían que levantar la bandera y decir, no es posible que en mi ciudad haya 100 y pico alojamientos ilegales que me están distorsionando la oferta. Eso significa que no van a los hoteles, que significa que no van a los campings, significa que no van a los apartamentos turísticos, que son los que están legales y pagan impuestos. Pero esto es así de claro. Por lo tanto, esa alianza que hemos estado haciendo, estamos ahí trabajando, poquito a poco van entrando, no al ritmo. Hay algunos ayuntamientos también que han identificado, perfecto, voy a decir 2. Ayuntamiento de Trujillo, 17 identificados. Que todo en la vida depende de la voluntad política, depende de las personas, de la conciencia que haya sobre los temas. De quererse mojar o no quererse mojar. Si yo sé que esto es complicado y sé que esto es difícil y sé que esto nos cuesta, pero hay que seguir. El tercer eje es buscar el compromiso efectivo del Gobierno de España.
Y aquí hay dos propuestas muy claras que venimos trabajando estos 2 años y que la hemos hablado ya en la mesa de directores y que yo propongo para las conclusiones de la declaración de Extremadura del día final y seguramente que a lo largo de la mesa podemos concluir. Primero, como ya muy bien decía también la compañera Carmen, venimos reclamando 2 años impulsar un marco armonizado de España que regule el uso de las viviendas de uso turístico. El tener un estado de las autonomías, de 17 autonomías, no significa hacer dejación del Gobierno de España de elementos mínimos de armonización. Todas tienen que tener un libro de registro, todas tienen que tener una placa a la entrada del edificio que identifica que hay una vivienda turística, todas tienen que tener unos temas básicos. Eso se llama armonizar, que no es que exista una ley estatal. Por cierto, no queremos hacer dejación, estamos muy orgullosos de tener competencias exclusivas en turismo. Pero eso no impide que cooperemos, no impide que todos sumemos. Y ahí tiene que haber una respuesta armonizada. Y, en segundo lugar, una respuesta a las viviendas turísticas a nivel europeo. ¿Cómo están? Porque aquí hay que decir muy claro, estamos luchando contra gigantes, pequeños contra gigantes. Las plataformas son multinacionales que, bajo el principio de la normativa europea, de la Directiva de Comercio Electrónico, se están colando y nos afecta a todos. Por eso estamos impulsando que debe haber una respuesta europea. No puede haber un problema europeo, un problema estatal y una respuesta solo local. Tiene que haber una respuesta multinivel. Y segundo, y voy terminando con los ejes, además de una propuesta armonizada al Gobierno de España, venimos reclamando en la Mesa Nacional de Directores que, además, para encontrar esa respuesta armonizada, lo primero que tiene que funcionar son los órganos. No puede ser, y además, como lo he dicho públicamente y lo seguiré diciendo y lo seguiremos reclamando, no puede ser que los órganos en este país de coordinación y de encuentro no funcionen. La conferencia sectorial de turismo, donde se reúne el ministro con los consejeros, lleva 2 años y medio sin reunirse. Eso no es posible. Porque tenemos que tener lugares de encuentro para hablar, para conjuntar. 2 años y medio sin reunirse la conferencia sectorial. Voy terminando. El cuarto eje es con las plataformas. Hemos abierto 6 requerimientos a las plataformas. A Dublín, a Holanda, a todos los sitios. 6 requerimientos y estamos en peleas con ellas. Pero ya veremos a ver cómo se resuelve esa pelea. Pero hemos abierto por primera vez requerimientos a plataformas. Y termino diciendo, para nosotros, otro eje muy importante, el primero y el último. Todos son importantes. Estamos reformando la normativa turística y hemos adoptado la respuesta más potente, que es reformar la ley de turismo, donde vamos a obligar a las plataformas y a todo el mundo que comercialice a que identifique con su número de registro en el registro oficial de empresas, a que puedan solo comercializar productos que estén legales. Y si no comercializan otros productos, tienen que comunicárnoslo a la Junta de Extremadura. Por lo tanto, esa reforma de la ley que hemos hecho en consenso, siguiendo todos los pasos con el Consejo de Turismo, se ha pronunciado el Consejo Económico y Social, vuelve otra vez ahora el Consejo de Gobierno, en los próximos días va al Consejo de Estado, a finales entrará en el Parlamento, a finales yo creo que de noviembre, todo depende de cuándo se pronuncie el Consejo de Estado. Yo espero que esa ley esté aprobada en el primer cuatrimestre del año 2018. Y termino. Y después, posteriormente, un decreto. Si digo que aquí la urgencia para nosotros no es tanto el decreto, es porque nosotros también tenemos una fórmula, Carmen, Julio y la compañera de Castilla y León, tenemos una vía que es la articulación de los apartamentos, que puede ser de uno en uno. Y aquí quiero decir que tampoco hay que condenar a todo lo de las viviendas ilegales. Nosotros hemos recibido en los servicios de inspección y en la Dirección General gente llorando, saliendo, que querían ser legales y que cumplían nuestro decreto de normativa de apartamento turístico, pero incumplían la reglamentación local. Si hay alguna cosa más, ya terminamos después en el debate y contestamos. Muchas gracias. Director, muchas gracias. Muchas gracias. El director, como se ve, tiene muchísimas cosas que decir y yo pocas ganas de cortarle, y también muy deseosa de oír todo lo que tiene que contar. Bueno, pues
ahora es el turno de intervención de Blanca Arévalo, que, como os decía, viene por la Comunidad Autónoma de Castilla y León y es responsable de promoción turística. Y ahí tienes tu mando por si quieres hacer alguna cosa. En primer lugar, quería agradecer a la organización y al director de Turismo de Extremadura que nos haya invitado y que quiera que Castilla y León participe en el Congreso, y pedir disculpas porque el director general de Castilla y León no pueda estar aquí con todos nosotros, ¿no? Sabe el director de Extremadura que lo siente especialmente. Yo tengo un perfil no político en este caso, sino más técnico, pero no con ello no quiero dejar de transmitir la preocupación por parte de la Junta de Castilla y León de esta situación de ilegalidad de los alojamientos y el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con el sector y con la sociedad para poner todos los mecanismos que la Administración pública tiene en su mano para poder resolver y erradicar el intrusismo y la actividad clandestina. Una actividad que perjudica no solamente al sector, sino a toda la sociedad y, por supuesto, a nuestros turistas. Como prueba de este compromiso, la Ley de Turismo de Castilla y León del año 2010 ya recoge entre sus fines la erradicación de esta actividad. Y para reforzar y buscar mecanismos para poder erradicar esta actividad clandestina, en el año 2016 se ha puesto en marcha un programa de medidas contra el intrusismo y la actividad clandestina. Este programa articula una serie de acciones que van dirigidas a consolidar los niveles de calidad de nuestra oferta turística, evitar las prácticas ilegales que perjudican al sector, a la imagen del turismo de Castilla y León y, por tanto, al turista. Los objetivos de este programa de medidas contra el intrusismo recoge una serie de actuaciones que están todas ellas dirigidas a garantizar la calidad del turismo de Castilla y León. Ese es realmente el objetivo máximo que se persigue con este programa. Es un programa de medidas que tiene una serie de objetivos, como es impulsar la información y el asesoramiento, mantener los estándares adecuados de calidad turística, tanto en las instalaciones como en los servicios turísticos, eliminar la actividad clandestina y garantizar los derechos del turista, entre otros objetivos. Para alcanzar estos objetivos se han establecido una serie de instrumentos, como es un plan de inspección, la firma de convenios con ayuntamientos, como comentaba el director de Extremadura, que son importantísimos en toda esta gestión, un programa de formación en materia turística, información y asesoramiento por parte de la Administración, una regulación del registro de infractores y un desarrollo normativo. En este plan de inspección, lo que se propone básicamente es mantener los estándares adecuados de calidad turística, eliminar esta actividad clandestina y garantizar sobre todo el derecho de los turistas. Este plan de inspección que se ha puesto en marcha en el año 2016 se han recogido ahora mismo los últimos datos y han recogido aproximadamente un poquitín más de 1.000 denuncias en 2016. Los convenios de colaboración, lo que comentaban antes con los ayuntamientos. En este caso, en Castilla y León, ya tenemos firmados acuerdos de colaboración con Ávila, León, Palencia y Salamanca. Son unos convenios que ayudan a colaborar en el control de la actividad clandestina en el sector turístico, reforzando la cooperación entre las policías locales y los servicios de inspección turística de la Junta de Castilla y León. La formación es otro de los ejes de este programa contra el intrusismo, cuyo objetivo primordial es que el desconocimiento de la norma no conlleve su incumplimiento. También, por parte de la Administración, se han establecido una serie de canales abiertos, tanto presenciales como online, para poder informar tanto al sector como a los propios miembros de las diferentes áreas inspectoras de la Junta de Castilla y León. Estamos ahora mismo, como en otro de los instrumentos que es el registro de infractores, estamos ahora mismo trabajando tanto en la aprobación del decreto que regula este registro, como en la creación de un sistema informático para poderlo tener todo informatizado.
Por último, el último instrumento del que quería hablar dentro de este programa es el desarrollo normativo de la Ley de Turismo. En el año 2016 se han aprobado el decreto que regula el acceso al ejercicio de la actividad del guía de turismo y el que regula los establecimientos de restauración. En el año 2017, en febrero de 2017, se ha puesto en marcha el decreto que regula los establecimientos de modalidad de vivienda de uso turístico y los de modalidad de camping. Ahora mismo estamos en proceso de modificación de otros decretos que se pusieron en marcha antes de la ley de 2010. Centrándonos en el decreto de viviendas de uso turístico, señalar que este decreto lo que quiere es ordenar y regular los establecimientos en la modalidad de vivienda de uso turístico, teniendo en cuenta la innovación y el dinamismo de este nuevo mercado, con el fin de garantizar a los turistas unos mínimos requisitos de calidad en las instalaciones y seguridad en los servicios. Esta normativa ha sido consensuada con el sector y también ha intentado incorporar aquellos criterios homogéneos con otras comunidades autónomas. Este es un decreto que busca que la oferta de alojamientos turísticos sea más diversa, adecuada a las necesidades y demandas actuales, que promueva la calidad y la excelencia del turismo, que favorezca la iniciativa, la innovación y la competitividad del tejido turístico empresarial, que eleve la confianza del cliente en la oferta y, por supuesto, la calidad de los servicios y, por tanto, reforzar los derechos de los turistas. Este decreto, la verdad es que ordena y regula un sector por primera vez en Castilla y León y se ha intentado mantener, yo creo que ese es el espíritu, mantener un equilibrio entre la garantía de los derechos de los turistas, los intereses de los titulares de las viviendas de uso turístico y el resto del sector empresarial turístico. Además, se ha tenido en consideración las nuevas plataformas digitales y se adapta realmente a la normativa de la regulación de la Unión Europea. En conclusión, esta normativa es una normativa novedosa que va a marcar el desarrollo futuro de las viviendas de uso turístico, que permitirá contar con mayor atractivo turístico, confiemos que fomente el destino de Castilla y León. Muchísimas gracias. Muy bien, Blanca, muchas gracias. Cedo la palabra ahora al director general del Principado de Asturias, Julio Manuel González Zapico. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias al director por procurarnos este punto de encuentro ya de viejos y nuevos amigos. Querida directora, Blanca, a todos ustedes, en primer lugar, le voy a pedir disculpas porque esto de hablar el último tiene serios problemas, fundamentalmente porque te puedes convertir en un maleducado porque resumes todo lo que han dicho los anteriores, porque realmente el tema es verdad que somos 17 comunidades autónomas, 17 ejemplos de calidad, fundamentalmente, y puedes correr ese riesgo. Por lo tanto, yo que venía muy ordenado con mis papeles, con mis documentos, los he desordenado por completo, no sé qué decirles prácticamente, porque fundamentalmente digo que cuando entré aquí y os vi a todos vosotros y todas vosotras, y fundamentalmente a la cantidad de personas jóvenes que tenemos hoy aquí, es el primer momento en el que me desordeno. Porque digo, ¿y qué pensarán los jóvenes de todo esto que estamos diciendo nosotros aquí? Porque fundamentalmente en esa ficha policía que tenemos todos los que nos dedicamos a esta cosa del turista, ficha policía fundamentalmente porque conocemos mucho de todos vosotros, de todos nosotros, estamos muy formados, estamos muy informados, sabemos por qué vamos, sabemos por qué no vamos, tenemos una información muy precisa que realmente quien utiliza este tipo de establecimientos, que yo ya lo digo desde este primer momento, estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué no puede haber este tipo de establecimiento? Otra cosa es cuando nos pasamos a este título que nos puso nuestro compañero, el director
director de Extremadura, que decíamos anoche en la cena, la directora de Andalucía y yo, dijo, jolín, nos podías haber puesto un tema más lucido, ¿no? Nosotros que venimos aquí bien vestidos, con nuestras mejores galas, ¿no, Carmen? Hablar de promoción turística. Yo tengo la suerte porque después de mí en otro grupo, Noemí, que me acompaña, pues va a ser más explosiva y va a contar ahí cosas que llaman la atención. Pero decía, y sin ánimo de robar pocos minutos a mi intervención, que me llamó mucho la atención, pues eso, la cantidad de personas, hombres y mujeres que estáis aquí, jóvenes que utilizáis este tipo de establecimiento, uno por el concepto económico, que es muy importante, nosotros también, un poco ya más maduros y más mayucos también en algunas de las casas, también usamos este tipo de establecimientos. Yo uso este tipo de establecimientos también. Lo que pasa es que ahí está el concepto que nos ha traído hoy aquí, que Teresa, ya paso a contestarte a la primera pregunta, porque decías estrategia frente a los ilegales, y yo digo calidad. Es decir, bueno, y antes de introducir el elemento calidad, me apetece compartir con todos vosotros que abordar este elemento, abordar el tema de la gestión de los alojamientos, voy a intentar en la medida de las posibilidades utilizar poco la palabra ilegal, porque no me gusta, porque nosotros somos muy lucidos y debemos de sacar otra cosa y no hablar, pero es verdad que tenemos que nombrarlo porque es una realidad. Y digo que no podemos abordar el tema de la gestión de los alojamientos ilegales sin hablar de una estrategia turística. Es lo que de una manera ordenada yo quería compartir hoy con todos vosotros y con todas vosotras. La estrategia política del mundo, de un continente, de un país, de mi comunidad autónoma, de un pueblo, es decir, cuál es la estrategia turística para que en definitiva puedan convivir todas las modalidades. Mira, quería compartir con vosotros que algo que hemos tenido siempre muy claro en el Principado de Asturias, desde nuestro nacer, que tampoco tenemos muchos años turísticamente. Yo siempre lo sitúo y en mis discursos empiezo. Hace 31 años el turismo rural en España nació en Asturias. Me cargo ahí de valor, pero fundamentalmente porque me lo creo. Por lo tanto, no tenemos mucho recorrido. Éramos una región fundamentalmente minera, siderúrgica, algo de agricultura y algo de ganadería. El turismo era de locos en aquel momento y además empieza de locos la cosa. En una aldea asturiana sin agua y luz nace el primer hotel de turismo rural de España, digo yo, en este momento, con prácticamente un hotel de 4 estrellas con el mismo confort que un hotel urbano y que daba en aquel momento el mismo servicio que daba el hotel urbano, pero con una singularidad muy importante, lo etnográfico, lo nuestro, lo que aportaba el entorno rural en aquel momento. Por lo tanto, partimos de un modelo turístico que debía y está basado en la calidad. Era el concepto sobre el que hemos trabajado durante estos años. Sabéis que somos un territorio muy pequeño donde hemos apostado por políticas proteccionistas totalmente. Aproximadamente el 40% de nuestro territorio tiene alguna norma de protección medioambiental. Eso es muy difícil en el día a día a la hora de tomar iniciativas y más en este sector, el turístico, que es muy sensible, lo decían las personas que me han precedido en el uso de la palabra. El problema que tenemos, estamos ante un sector muy sensible que cualquier elemento, lo estamos viendo ahora, con la situación que tiene nuestro país, lo que le está afectando, por ejemplo, a la oferta hotelera de una de nuestras comunidades autónomas. Por lo tanto, sobre esta base de las políticas de calidad son sobre las que hemos crecido, sobre las que hemos construido, sobre un modelo de oferta que tiene mi comunidad autónoma muy atomizado, alojamientos, es decir, alojamientos muy reducidos, donde es posible mantener cotas altas de calidad. También desde Asturias, no solamente desde el Gobierno, porque hemos crecido en un proceso común, llevamos décadas incentivando buenas prácticas mediante la creación de esas primeras marcas de calidad, fundamentalmente vinculadas a los alojamientos, casonas asturianas, aldeas de Asturias, mesas de Asturias, sidrerías de Asturias. Todo eso son elementos o marcas de calidad y, por lo tanto, lo que ofrecemos es calidad no solamente en el servicio, sino calidad en el trato, calidad en el entorno, en nuestro paisaje fundamental, en nuestro paisanaje,
somos los mejores prescriptores, consideramos los asturianos y los asturianos que al fin y al cabo es lo que debemos, de ser buenos anfitriones con las personas que nos visitan. Tenemos en este momento una hoja de ruta, que es el Programa Estratégico de Turismo Sostenible con el Objetivo 2020, con 4 objetivos muy claros: desestacionalizar, internacionalizar, hacerlo de manera equilibrada y fundamentalmente hacerlo de manera sostenible. Por lo tanto, en un destino en el que aspiramos a la sostenibilidad del sector y os intentaba trasladar sobre la base sólida de la calidad, no podemos permitir no regular. Y ahora entramos en materia, pero yo fundamentalmente quería compartir con vosotros esta base, porque si no entrar de lleno a lo legal o lo ilegal, pues será algo que en un momento determinado, en 2 minutos, os diré qué es lo que regula nuestro decreto, cuáles son los datos que tenemos de nuestras inspecciones, etcétera, etcétera. Pero por eso intencionadamente quise partir sobre la estrategia turística que en este caso tiene mi comunidad autónoma. Por lo tanto, decía que no podemos permitir no regular una parte muy creciente de la oferta que tenemos en el conjunto de comunidades autónomas, en Asturias concretamente, y además dejándola al margen de las exigencias, eso es fundamental, de lo que es la calidad y la seguridad para las personas que nos visitan, para nuestros turistas y para los establecimientos que realmente son legales, si me permitís la expresión. Por lo tanto, ¿cómo lo hemos abordado desde Asturias? ¿Qué es lo que hemos hecho para concluir que no podíamos dejar esa realidad? Por eso decía, también intencionadamente, lo de los jóvenes que nos están escuchando hoy aquí, a los que yo también me gustaría, yo creo que eso no es posible, ¿no?, preguntarles qué piensan de lo que estamos diciendo, lo que estamos aquí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es interesante en ese sentido, y decía qué es lo que abordamos, cómo lo abordamos desde Asturias. Hemos elaborado o desarrollado un nuevo decreto que regula estos alquileres, en definitiva, ¿para qué? Para equipararlos a la oferta turística en general que tiene mi comunidad autónoma. Siempre sobre la base del consenso, porque lo hemos creído así y porque egoístamente nos da buenos resultados. No interesa estar todos los días asomados al balcón diciendo tú mejor, yo más larga, yo menos larga. No, por lo tanto, yo creo que la base del consenso es importante porque después trae buenos resultados en la gestión del día a día. Decía que para sacar adelante este decreto en el 2016, junio del 2016, por lo tanto no tiene recorrido prácticamente, nada más que tiene el recorrido de las 4 anotaciones que compartiré con vosotros. La problemática existía ahí, no solamente porque nos las trasladasen los empresarios, por lo que nos las trasladaban fundamentalmente esas personas que cumplían la legalidad. Cumplimos todos los requisitos, como no puede ser de otra manera, de exposición. Lo digo también intencionadamente por estas decisiones de algún órgano consultivo que se encuentra en algunas comunidades que se dedica fundamentalmente, con todo el cariño y respeto del mundo, a algo que está consensuado, que está visto, que los servicios jurídicos de nuestras consejerías, de nuestro gobierno, pues bueno, en algún momento determinado ponen unas cautelas, voy a ser muy educado, ponen unas cautelas en ese sentido, y en nuestro caso pues lo hemos hecho muy bien, porque ha estado a exposición pública, el Consejo Asesor de Turismo lo ha aprobado, los grupos políticos del Parlamento asturiano también, el Consejo Económico Social también, y finalmente el Consejo Consultivo del Principado de Asturias pues también le dio el visto bueno. Por lo tanto, perfecto. Y entre tanto, con esas reuniones o con esas posadas a las que teníamos que acudir, lo que hicimos también es mantener reuniones bilaterales con las grandes plataformas de este país, Booking, Airbnb, también con la Federación Española de Viviendas Turísticas, porque en realidad yo creo que, antes lo decía Paco, el director, esto es de pequeño contra gigante, ¿no? Y esto no es cosa de uno, esto es cosa de la sociedad. Es decir, como todos nos mentalizamos, insisto otra vez en nuestros jóvenes que utilizan este tipo de establecimientos, ¿por qué no lo van a utilizar? Pero en buenas condiciones y en las mismas condiciones que los otros establecimientos. Por lo tanto, y ya voy a ir terminando el contenido del decreto.
solo puede, lo deja muy claro, solo puede dedicarse a alojamiento, es decir, no puede compartir otro tipo de servicios complementarios y debe de reunir unos requisitos que yo le llamo mínimos, porque después ahí está el ingenio del empresario, la empresaria, el autónomo o la autónoma que decida a partir de ese mínimo lo que quiere para, en definitiva, sorprender y conquistar a ese cliente. Y lo resumo con tres claves fundamentales, es decir, tiene este decreto requisitos que garanticen al turista la calidad del establecimiento, del alojamiento, señalética, mobiliario, enseres, autorización de las comunidades de propietarios, porque esto es un elemento muy importante, pero fundamentalmente, sobre todo, requisitos vinculados con la seguridad de nuestro turista, es decir, ese seguro de responsabilidad civil que da seguridad. Un segundo elemento son esos requisitos relativos a todas las relaciones que tienen que establecer entre el titular de ese establecimiento, yo le llamo ya establecimiento, y el turista. Es decir, un sistema de reservas, un sistema de anticipos, un sistema de cancelaciones que garantice el derecho de desistimiento de yo cuando me he convertido en cliente, máxima publicidad en los precios y esa tarjeta de emisión a modo de contrato que establecemos cuando vamos a un establecimiento hotelero. Y en tercer lugar, esos requisitos relativos a lo que es la publicidad puesta en valor, en definitiva, y a la comercialización. Es decir, esa asignatura que les haya asignado, en este caso, mi Consejería de Empleo, Industria y Turismo, que en definitiva es ese que hablaban anteriormente mis compañeros en cuanto a el registro, donde como un establecimiento más tiene que formar parte de esa casa. Por lo tanto, quedan sujetos al decreto también todos los canales de oferta turística, intermediarios como las agencias de viaje, centrales de reserva, las páginas web de promoción, el alquiler, el marketplace y, en definitiva, cualquier canal de comunicación está contemplado en ese decreto que tenga connotación turística que permita la reserva de un alojamiento y publicitario. Primeros resultados, y termino, moderadora. En enero de este año dimos 6 meses, lo que vulgarmente llamamos de gracia, y en el 1 de enero de este año dimos el pistoletazo de salida con las actuaciones. De enero a agosto hemos realizado 3.000 inspecciones, de las cuales 1.021 fueron para detectar la prestación de servicios turísticos clandestinos. La primera consecuencia ha sido ya la apertura de 642 expedientes sancionadores. Hemos abierto también una línea de inspección vía Internet que ha saldado con más de 700 anuncios revisados de una decena aproximadamente de portales donde hemos detectado más de 400 fichas de ilegales. El Servicio de Inspección también ha enviado requerimientos y apertura ya de expediente sancionador a las plataformas, bueno, pues indicándoles, en definitiva, los incumplimientos. Estamos haciendo estos requerimientos mensualmente, esto es una máquina de pulir en ese sentido y parejo mantenemos lo que son las inspecciones prevenciales, pero siempre rodeado de un trabajo preventivo. En todas estas cosas que decía anteriormente, compartía con todos vosotros y con todas vosotras, que es al final un elemento de la sociedad en general. Por lo tanto, la Administración tiene esa obligación de ese trabajo preventivo que realizamos, pues fundamentalmente facilitando formación, información y asesoramiento a los propietarios para que se adapten a la normativa. Todo esto ha procurado que tenemos aproximadamente 1.100 altas nuevas dentro del paquete de las viviendas de uso turístico y, por lo tanto, que concluyo ya y termino diciendo y poniéndome, como no podía ser de otra manera, a su disposición, que este es un trabajo de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Muy bien, pues lo prometido es deuda y ahora el público tiene la palabra, porque imagino que hay muchas preguntas que formular y la oportunidad magnífica de tener aquí a 4 responsables del turismo no se da todos los días. Así que, hola, buenos días. Por favor, un sistema, si os parece oportuno, te presentas, nos dices quién eres, porque no todo el mundo te va a conocer, algunos integrantes de la mesa no, y formulas tu pregunta. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Nacho Lozano, soy presidente de Aturnex, la Asociación para el Desarrollo del Turismo del Norte de Extremadura. Tengo alojamiento en el norte de Cáceres, en una población muy pequeña, aunque vivo
la ciudad más grande de Extremadura, que es Badajoz. Con los datos ofrecidos por el director de turismo, la verdad es que, como dijo ayer el presidente de la Junta, la verdad es que es para preocuparse. Hace algunos meses eran 400 y pico alojamientos ilegales, ahora son 600 y pico, más otros 300 y pico pendientes de localizar. Nuestra asociación, que presentamos ayer la web, adelantándonos a la ley de turismo, ha exigido a todos nuestros asociados el número de inscripción, el número de licencias administrativas para cualquier hotel, hostal, alojamiento rural, restaurante e incluso empresas de actividades. Con la creciente proliferación de alojamientos ilegales, desde nuestra asociación, desde Aturnex, creemos que, claro, la labor que realizan los inspectores, pues lógicamente el trabajo se les ha multiplicado. Y queríamos hacer una pregunta concreta, ¿cómo y de qué manera se va a reforzar la labor, la ingente labor que están realizando los inspectores, y más y mejores medios? Porque está muy bien promoción, pero creemos que también hoy en día es muy importante el tema de control y el tema de la inspección. Gracias. Muy bien. Creo que la pregunta es directa, ¿no?, al director general. Bien, en primer lugar, esto significa que los servicios de inspección están actuando y están funcionando correctamente. Desde julio a octubre de este año se han identificado 202 más. Es decir, estamos hablando de 600. Esto no significa, que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que como no están identificados los titulares, pueden incluso ser menos porque estén repetidos, porque hay más de un alojamiento que se publicita en varias plataformas. Por lo tanto, lo que quiero decir en primer lugar es que se está actuando como nunca. Por lo tanto, estamos orgullosos y además agradecidos al trabajo que se está haciendo, como no puede ser de otra manera, por parte de los empleados públicos, por parte del servicio de inspección, que normalmente es a mayores de otras tareas que se venían realizando y que esta tarea en la legislatura pasada no la hacían. En segundo lugar, evidentemente, pues yo creo que de los directores que estamos aquí, también de Castilla y León, siempre querríamos tener más inspectores, más recursos humanos. Claro, nosotros ya lo planteamos, pero ya sabéis que este tipo de cosas, con la ley de techo de gasto y la normativa de incorporar de todo lo que significan las leyes de cumplimiento del déficit a nivel europeo, pues es el que, en todo caso, ahora mismo el problema no está ahí. Aun siendo un trabajo importante que estamos desarrollando, quiero resaltar dos datos que hemos dado. Uno, 40 y tantos se han regularizado, por lo tanto, han pasado de una situación ilegal a una situación legal. Otros, quiero decir, que quieren ser legales, pero que la normativa municipal no lo permite. Voy a poner dos ejemplos muy concretitos para saber de lo que estamos hablando. Podemos tener incluso, cuando lo hagamos también, un reglamento. Para nosotros lo primero es tener la ley, que es la que nos faculta el nivel máximo de legislación para poder, si me permiten la expresión, tener garantías en el proceso sancionador a las plataformas, que es que tienen unos equipos de abogados que no te imaginas, que le dan 20 vueltas, que estamos hablando de multinacionales, donde aunque le pongas una multa de 60, y lo voy a decir claro, de 120.000, pero si estamos hablando de... ¿Tú sabes lo que factura Airbnb? Los miles de millones que facturan, luego ahí no está el problema. El problema también es que esto afecta a todo y afecta también a la normativa municipal. Y termino. La normativa urbanística, por ejemplo, de Mérida, dice que para ser un apartamento turístico en un bloque tiene que ser el conjunto del bloque. No puede ser solo una vivienda. O en Cáceres. En Cáceres dice que cualquier empresa solo se puede instalar en la planta baja o en la planta primera. Es decir, aunque hagamos nosotros ahora un decreto y permitamos que en el tercero se pueda abrir una vivienda de alojamiento turístico, la normativa municipal no se lo va a permitir y, por lo tanto, o cambia la normativa municipal o no es posible. Gracias. ¿Contestada la pregunta? Sí. Por allí tenemos otra... A ver, azafata. Sin micrófono no se le va a oír, ¿verdad? Están pidiendo la palabra aquí, quinta, sexta fila. Es el mejor. Y la concha acústica se oye sin mí. No, y esta también, la concha acústica esta. Buenas.
Soy José Ignacio Delgado, vicepresidente de Turisgata. Yo quería decir que, bueno, estoy de acuerdo con la inspección y con el trabajo que se está realizando, pero hay colaboración, digo, entre las distintas administraciones, las que están aquí representadas, con el Ministerio de Interior en la comunicación de datos, porque eso sería una vía de comunicación. Es decir, la obligación de transmitir datos a Policía Nacional, Guardia Civil o, en el caso nuestro, si existe esa colaboración con el Ministerio de Interior o con las distintas policías para cumplir la orden de identificación de viajeros. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Si quiere, ¿Pueden contestar, yo creo, Julio ¿puedo o Carmen? contestar Sí. yo? En nuestro decreto se recoge expresamente la obligación que tiene el titular o explotador de esa vivienda de transmitir al Ministerio del Interior, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la entrada y salida de visitantes. Es uno de los requisitos de seguridad que yo comentaba al principio en mi exposición. No puede quedar ajeno. Hay una entrada y salida de personas, eso significa que los cuerpos de seguridad tienen que controlar esa entrada y salida de personas y, de hecho, permitirme la broma, en Andalucía nos han mandado queja diciendo no nos mandéis tantos que es que nos tenéis desbordados. Porque, claro, todo no lo mandamos nosotros, lo mandan las propias personas que son responsables de esa vivienda. Nos hacen llegar a nosotros la queja porque, claro, imaginaos el territorio de Andalucía como es, todos sabéis que son 8 provincias, todo se multiplica y se magnifica muchísimo y, de hecho, gracias a eso sabemos que está funcionando bien porque tenemos esa relación con los cuerpos de seguridad que están afincados en Andalucía, que nos transmiten cómo esos titulares están mandando la información. Nosotros, cuando damos de alta en el registro una vivienda, le damos conocimiento al ayuntamiento donde está residenciada la vivienda y le damos también conocimiento a las autoridades competentes en materia de vivienda en la comunidad autónoma, a la Consejería de Fomento y Vivienda, porque son distintas maneras de controlar. Tenemos relación también con el Ministerio de Hacienda para intercambiar datos para que ellos puedan también controlar desde sus medidas de inspección. Tenemos también con la Consejería de Consumo, quiero decir, hay una red de información en esa forma de actuar colaboracionista y colaborativa que tienen las administraciones, en la que nos intercambiamos mucha información a la hora de controlar todos estos requisitos. Yo decía al principio que esto es una labor de todos, si no lo hacemos entre todos es muy complicado que lleguemos a un objetivo. Pero mi pregunta yo creo que le quedó respondida, sí, esa información para tener la seguridad de quién entra y sale de nuestros territorios, quién entra y sale de nuestro país y tener todos los que convivimos aquí esa tranquilidad y esa seguridad está previsto. Pues Julio, tienes la palabra también porque la perspectiva de Asturias puede ser otra. Sí, no, simplemente lo que quería compartir con usted es que lo que tenemos que dar es el mismo trato a todo tipo de establecimiento. Por lo tanto, por eso yo en mi intervención decía que las viviendas de uso turístico lo que tenemos que hacer es darle el mismo tratamiento. En nuestro caso, la ley cae sobre ese tipo de instalaciones. Por lo tanto, y concretamente en el trabajo que ya no es de colaboración, como decía Carmen, entre el Ministerio de Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Sanidad, por lo que todo significa. Eso ya de alguna manera está organizado, porque desde el momento en que ya tiene la asignatura, es decir, que ya tiene el número de registro, ya funciona. El problema, el monstruo lo tenemos en cómo llegamos a tener toda esa oferta ilegal que tenemos en este momento para que llegue a entrar en el cauce normal, porque después me imagino que será el propio mercado, porque yo demandaré un tipo de establecimiento para pasar mis vacaciones o mi jornada de trabajo, etcétera, etcétera. En el momento en que esté introducido ya en el circuito normal, pues todos los mecanismos que existen en este momento, pues ya les controlan. El tema, nuestro trabajo, lo decíamos antes, de colaboración y cooperación en las con las distintas instituciones, corporaciones locales. Paco lo decía anteriormente, el director, que es muy importante el monstruo este. Es decir, esto es un tema europeo. Yo muchas veces me queda la cara de tonto, si me permitís la expresión, ¿no? Cuando el cuerpo de inspectores que tenemos en nuestra consejería, que es verdad que cuantos más tuviésemos mejor, los recursos económicos son los que tenemos, digo, que cuando
son incapaces, porque claro, aquí o vas a una página a internet, a una página web y los ves o los pillas, si me permitís también la expresión, porque lo hacemos fácilmente desde el momento en que nos trae el número de asignatura, el número de registro, ya está, pero ¿cómo lo vemos por la calle? Es decir, ¿qué hace el cuerpo de inspección? Se dedica a entrar en una comunidad de vecinos, picar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo estoy muy seguro en el momento en que están introducidos en el circuito, porque tanto el registro policial, lo mismo que un hotel, que es lo que le pedimos en nuestras distintas normativas. Nuestro trabajo y el trabajo del Gobierno de España en esa labor de colaboración y cooperación, ese soporte que nos tiene que dar a las comunidades autónomas y esa exigencia a la Unión Europea de que establezca un marco importante. ¿Para qué? Para coger todo ese colectivo que tenemos ahí y trasladarlo, si me permitís la expresión, a la legalidad, y ya ahí funcionan todos los mecanismos que están a disposición. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Aquí delante, por favor. Según me ha parecido entender, en Asturias... Perdón. ¿Te identificas primero, por favor? Sí. Gracias. Soy Carlos Fernández Neila, presidente de la Asociación de Turismo Atuba del Valle del Ambrós. Según me ha parecido entender al director general de Turismo de Asturias, allí han desarrollado un decreto regulador de este tipo de viviendas, de este tipo de alojamientos que han nacido y que el director nuestro ha calificado claramente y rotundamente de ilegales. La cuestión es, esta normativa que regula el uso de estos alojamientos exige requisitos diferentes a los otros, a los normales, a los antiguos, es más permisiva, es más flexible o es más o menos como la de los alojamientos antiguos, digamos. Eso por un lado. Y por otro, puesto que nuestro director general ha dicho clara y rotundamente que existen alojamientos ilegales, yo me pregunto, ¿por qué estas reticencias a la hora de abrir expedientes sancionadores cuando se ha detectado la existencia de un alojamiento ilegal? A mí, cuando voy por la carretera, cualquiera de nosotros, si la policía de tráfico ha detectado una velocidad superior a la que corresponde, directamente me sanciona. Hacienda otro tanto. Porque en turismo no sucede esto de un modo decidido. Muy bien, pues creo que hay dos preguntas y dos respuestas, por lo tanto. Sí, Julio, sí. Sí, concretamente con el decreto que regula esta situación, lo que hace, por eso mi intervención al inicio del elemento calidad, porque para nosotros una vivienda de uso turístico es igual que un camping, es igual que un hotel, dependiendo de las estrellas, tanto del camping como del hotel, como del hostal, como de la casa rural. Cuando yo hablaba, y puede dar lugar a confusión, de que este decreto lo que exige es unos mínimos, ¿no? Cuando utilizo, o mal utilizada la palabra mínimos, es esa graduación que en un momento determinado lo hemos preparado así, lo hemos dejado en el decreto ya preparado así, porque en un momento determinado vamos a tener, sobre ese concepto de la calidad, distinguir unas viviendas de uso turístico de unas u otras. Pero cuando me refiero a ese mínimo, tiene que cumplir las mismas condiciones, tener los mismos elementos en cuanto a calidad, seguridad. Hemos sido demasiado precisos, pero consideramos que tenemos que ser así. Hasta hemos dicho de cuánto tiene que ser la medida, por poneros un ejemplo, de cuánto tiene que ser la medida de las camas, ¿no? Por lo tanto, con eso quiero compartir el grado de precisión que reúne el decreto, pero fundamentalmente con ese objetivo de ser un instrumento más puesto a disposición de la sociedad con esos mínimos de calidad, y el mínimo de calidad nosotros consideramos que la cama tiene que tener X centímetros o X metros, por darle un ejemplo. Paco, perdón. Sí. Un segundito. Sí, vale. Quizá... ¿Ya? ¿Sí? Bien. Sí. Estaba viendo los datos exactamente del Ambrós, que es donde él pertenece. Bien, en primer lugar,
Desde el punto de vista de la Dirección General de Turismo no hay ninguna reticencia. Desconozco un poco, o lo pueden decir los compañeros, cómo es el régimen sancionador en Andalucía y en Extremadura, o sea, y en Asturias y en Castilla y León, por supuesto. Pero primero, nosotros tenemos ideas, permitidme la expresión, muy claras y estamos yendo a por todas. En julio, a ver, sobre esto quizás es bueno hacer un poquito de pedagogía y explicar, aunque sea brevemente, cómo es un expediente sancionador, porque si no, aquí se dan una serie de datos y si no se explica un poquito, pues es difícil entenderlo. Primera cuestión, nosotros hay que decir que no estamos en contra de las plataformas ni de la modernidad, por supuesto, faltaría más. Lo que estamos en contra es de que las plataformas comercialicen productos tóxicos o manzanas podridas. Lo tenemos clarísimo. Usted puede comercializar productos legales o legalizados por la autoridad turística, que somos la Junta de Extremadura. Por lo tanto, como esto la idea está clara, no estamos en contra de las plataformas, lo que estamos en contra de esa comercialización. ¿Cuál es el siguiente paso? Los servicios de inspección, a través de las herramientas que tenemos, que no son otras, que es lo que comercializan, que son esas fotografías que cuelgan las diferentes plataformas, se va identificando, porque nosotros el expediente sancionador hay que abrirle contra el propietario, no vamos en contra del turista. El turista no tiene esa... Por eso queremos que las plataformas comercialicen y les vamos a obligar a que pongan el número de registro oficial. El turista, si no le das esa información, esa claridad, esa transparencia, a lo mejor está pensando que ese producto, ese alojamiento está legal. Por lo tanto, lo primero que hacemos es identificar esa fotografía y lo trasladamos a los ayuntamientos. Disculpe, en su localidad están este conjunto de fotografías. Díganos quién vive ahí. A partir de quién vive ahí, actuación directa. Fíjate el dato que he dado. En julio abrimos 102 requerimientos y ahora hay abierto 205 en 3 meses. Para explicar qué es una actuación previa. Una actuación previa, de una manera muy sencillita, es el primer paso del expediente sancionador. Y en esa actuación previa, ¿en qué consiste? Una vez que tenemos identificado, normalmente por el ayuntamiento o bien los servicios de inspección, que no las vemos y no las deseamos, para identificar al propietario, tenemos que identificar a ese propietario, que por cierto puede vivir en Extremadura o fuera, que de hecho ocurre así en bastantes casos. Nosotros le mandamos una carta, una actuación previa y le decimos: usted está incumpliendo la normativa turística. Para serle claro, 2 incumplimientos de la Ley de Turismo de Extremadura. 1, está haciendo una actividad ilegal, de forma ilegal, por lo tanto puede ser sancionado entre 6.000, 1 euro y 60.000. O usted regulariza o usted se le va a abrir un expediente sancionador. Por eso ese es el primer paso. Y el segundo paso, ¿está usted incumpliendo una segunda normativa de la Ley de Turismo? Es que usted se está comercializando de forma ilegal, porque usted no es legal, luego tiene una sanción entre 600 y 6.000 euros. A partir de ahí, quiero decir también que se abre un proceso de diálogo con todas las partes. Nosotros tampoco no tenemos, yo no sé, el resto de los directores, la finalidad de los servicios de inspección es también facilitar, es ayudar, es orientar. Esto no es una máquina de hacer multas, no nos mueve ningún afán recaudatorio. Pero, oiga, si usted no se regulariza, inicia el procedimiento sancionador. Expediente, para que ustedes lo conozcan, que a veces, como nuestro sistema español es muy garantista y tenemos aquí a una letrada y a una catedrática de Derecho, puede llevar 8 y 10 meses en recurso. Y dice: oiga, esto no es como meter una moneda, tire usted y saco el paquete de tabaco, o pongo la multa y la tengo que pagar sí o sí en 15 días. Entonces, lo que quiero decir con esto, y termino, es que ese proceso de expediente sancionador, de esos 202 que ya les hemos hecho ese requerimiento, si la persona no se regulariza, cerca de 50 ya lo han hecho, los expedientes siguen adelante y no nos temblará la mano, para decirlo claramente, en sancionar como ya lo estamos haciendo. Muy bien, pues muchas gracias a los ponentes. Me indican que se terminó el tiempo y, si me permiten a mí, solo a modo de conclusión, 1 minuto.
decirles que resumo lo que han dicho los ponentes en que, en primer lugar, no parece ninguno estar en desacuerdo con la existencia de esta nueva tipología turística que ha surgido. Ahora bien, esa hay que legalizarla y hay que meterla en los cauces procedimentales que todos tenemos creados al efecto. 3 comunidades autónomas de las presentes han desarrollado un decreto específico con unos requisitos en principio mínimos para que esta modalidad surgida espontáneamente de la calle pueda funcionar. En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura nos encontramos con que se ha elevado el tope y hemos pretendido o estamos pretendiendo la modificación de la ley, que es nuestra máxima norma en materia de turismo, que nos va a permitir modificar el régimen sancionador y tener competencias sancionadoras, porque ya saben, solo se puede sancionar por ley, jamás por reglamento, y a partir de ahí el reglamento actuará si lo necesitamos, porque en realidad Extremadura está demostrando que no hemos necesitado un reglamento específico en materia para regular estos alojamientos ilegales, porque nos caben dentro de las modalidades tipológicas que tenemos. Parece que todos demandáis una colaboración y un auxilio entre las distintas administraciones públicas. Más o menos decís que los ayuntamientos están colaborando en mayor o menor medida, pero que encontramos una colaboración de los ayuntamientos y, sin embargo, echáis todos de menos la colaboración del Estado en cuanto a la armonización necesaria que tiene que seguir con esto. Es verdad que tenemos 4 comunidades autónomas no polémicas, vamos a llamarlo así, que tal vez si estuvieran sentados otros no demandarían la armonización del Estado, pero si me permitís la puntualización tenía que hacerla, estamos en esta línea. Y no siempre son bienvenidas las armonizaciones estatales, ya lo sabéis, terminan muchas en el Tribunal Constitucional con malas condiciones. Me parece interesantísimo vuestra matización todos en que la lucha contra estas plataformas, no porque estemos en contra de las plataformas, que ninguno lo estáis, sino porque las plataformas también tienen que entrar en la ley y en el derecho. Y por muy ocurrentes que sean estos que nos ofrecen un colchón hinchable, que así es como se llama la plataforma, colchón hinchable más desayuno, también tiene que entrar en el cauce legal y para eso necesitamos a Europa. Y Europa, como sabéis bien, no les gusta legislar en materia de turismo porque fundamentalmente los países grandes son emisores y no receptores. Los problemas los tenemos los receptores y tendremos que impulsarles por esta vía. A su disposición en los pasillos, supongo que ellos también, pero ahora la sesión ha terminado y muchas gracias a todos por su asistencia y colaboración. Muchas gracias, profesora. A continuación, pausa café hasta las 12:10, que empezará la siguiente conferencia. Por favor,